Es decir, la ciencia moderna, que nace allá por los siglos XVI y XVII, es una ciencia o es una forma de producir conocimiento científico, mejor así expresado, o una forma de producir conocimiento, mejor aún todavía, que tiene como objetivo conocer la realidad, explicarla, describirla, pero que se basa en la evidencia disponible por parte de los individuos. Es decir, la producción de conocimiento es una producción que tiene que ser pública. Es decir, nada de lo que se produzca tendrá valor como ciencia o como conocimiento científico si no está validado por otros. Eso lo diferencia o en cierta manera genera ciertas diferencias respecto a otras formas de producción de conocimiento. Entonces, cuando decimos esto, que tiene que ser pública, hay que publicar el conocimiento que se logra a través de esta vía, tenemos como dos grandes avenidas que se abren. Por un lado, esa validación de lo que uno produce, validación o refutación, ¿no? ¿Se entiende? De lo que uno produce, entra en un circuito al que yo he denominado difusión de la ciencia. Ese circuito es el circuito de especialistas, de pares, de colegas, llamémosle así. Por supuesto, el concepto de quién es un par, quién es un colega, ha ido modificándose bastante a lo largo de los últimos 3 siglos, pero hoy por hoy, cuando hablamos de difusión, estamos hablando de que si yo produzco una investigación en torno a un tema cualquiera, en cualquier área científica, debo presentarlo públicamente para que quienes están en el tema, y son colegas míos, puedan examinarlo, puedan eventualmente reproducir eso que yo hice en la producción del conocimiento y a partir de ello realizar una función crítica. ¿Qué quiere decir una función crítica? Bueno, señalar qué es lo que, según ese otro que está comparando o que está, digamos, evaluando los resultados que se han ido logrando, es válido, es pertinente, es adecuado ese conocimiento nuevo, supongamos, que se produce. Entonces, ese circuito de comunicación de las ciencias o del conocimiento científico es un circuito que es entre pares, básicamente, o por lo menos gente entendida en la materia. Y esto varía de disciplina en disciplina. Esto es natural en la producción de conocimientos y esa naturalidad hace que los propios científicos deban hacerlo. No hay absolutamente ni escapatoria a esto y nadie quiere escaparse, por otra parte. Es decir, hacer una investigación, producir un informe, comunicarlo a sus pares a través de un congreso, una revista, una publicación arbitrada, lo que sea, o las clases, en fin, charlas, lo que sea, a los interesados. Este circuito de difusión del conocimiento científico, que es parte de la comunicación de la ciencia, está incorporada a la propia labor científica y la propia labor de producción de conocimiento. Esta parte es una parte que en sí no presenta demasiados problemas, por lo que acabo de decir, es decir, hay que hacerlo. Por supuesto, se puede hacer mejor o peor. Es decir, cómo se organiza un artículo científico, los llamados papers, yo prefiero llamarlos artículos científicos, cómo se organiza un artículo científico, qué pautas tiene, cuáles son los protocolos de armado, tiene toda una forma estándar, por supuesto, con variaciones y uno puede apartarse y que además varía de disciplina en disciplina, ¿no? Pero básicamente tiene una forma estándar que es la forma que te exigen las revistas científicas, que te exige un modelo de exposición en un congreso, etc. E incluso a nivel de clases o a nivel de enseñanza. Luego, obviamente, ese conocimiento debe estar o donde uno saca los elementos, porque todo conocimiento se construye a partir de otro anterior, o de una masa de conocimientos anteriores, un conjunto de conocimientos anteriores, para continuar, estirar un poquito más la frontera del saber o para refutar lo anterior. Entonces, todos los artículos científicos están cargados de referencias a un conocimiento anterior. Ahora bien, hay otra parte u otro circuito que es mucho más problemático y que es la comunicación del conocimiento científico a aquel grupo de no entendidos.
en esto es una especie como de conjunto muy amplio, que incluso hasta podría separarse en dos espacios diferentes. Por un lado, los que son no entendidos, pero que de alguna manera participan o están interesados en la temática, o tienen cierta formación en la temática. Pero de todas maneras a esta gente no se le puede hablar o no se le puede explicar un informe como se le explica a un par. Porque por ahí no domina el lenguaje técnico, no domina esa jerga particular que cada disciplina científica va generando a lo largo de su evolución. Y después hay otro aún más problemático, que es la comunicación de los procesos de producción de conocimiento científico a un público no especializado en absoluto, ¿no? Donde quizás ni siquiera medie el interés, donde todos nos vemos afectados, aunque no hayamos nunca participado en la producción de conocimiento o tengamos un interés directo en esa disciplina en particular, hasta que de alguna manera nos afecta porque los productos dejan de estar disponibles, se encarecen o no tenemos agua potable saliendo de la canilla y cosas por el estilo, ¿verdad? A ese segundo circuito de circulación, y incorporo estas dos dimensiones, el más o menos entendido y el no entendido en absoluto, le llamo el circuito de divulgación del conocimiento científico. Tenemos por un lado la difusión, es un tema de nombre desde luego, pero simplemente para ordenar un poquito el discurso, ¿verdad? Por un lado tenemos la difusión, que es entre pares, eso está incorporado a la propia práctica científica y por tanto no resulta problemático. Y por otro lado tenemos la divulgación del conocimiento científico, que es transmitir el conocimiento a personas no directamente involucradas con él o con ese interés, o muy parcialmente involucradas. Cuestiones agropecuarias creo que habría hasta un tercer nivel, que es aquellas personas que directamente no hacen investigación científica, pero tienen una práctica productiva real, donde se requiere ese conocimiento para mejorar los cultivos, la tierra, las cosechas, etc., ¿no? Pero yo le incorporaría también, en este caso, a este sector de la divulgación. Todo este sector de la divulgación es el más problemático, es el que nosotros intentamos de alguna manera, problemático porque tiene algunas cuestiones que ahora pasaré a detallar, ¿no? Porque de alguna manera lo que tiene es algunas dificultades incorporadas. Por un lado, la dificultad principal que tiene es que si no media el interés, en estos tiempos además donde, digamos, capturar el interés de los individuos es muy complicado por por el propio vértigo y la sobreabundancia de información disponible, y es decir, capturar el interés ya de por sí es complicado, a menos que suceda alguna especie de catástrofe, mini catástrofe, o algún elemento de esos críticos, o alguna crisis de algún tipo, donde ahí sí empezamos a pensar, bueno, ¿qué hacemos con el agua? ¿Qué hacemos con el cultivo? Etcétera. Entonces, la parte de la divulgación requiere capturar al individuo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué queremos capturar a ese individuo? Entonces, acá sí vamos a hacer una distinción más analítica, ¿no? Si pensamos en el productor rural, pequeño, mediano, etcétera, está involucrado. Quizás no pueda entender un artículo científico, o no tenga tiempo para hacerlo, o no tenga la formación. Bueno, ahí hay un interés ya de antemano, ¿verdad? El problema es cuando estamos frente a un público no directamente involucrado. Entonces ahí la pregunta es, ¿por qué comunicar el conocimiento científico? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? ¿Por qué deberíamos estar interesados en lo que hace un físico, un químico o un ingeniero agrónomo? ¿Por qué deberíamos estar interesados? ¿Qué nos proporciona? ¿Qué ventaja comparativa logramos de todo eso? Bueno, y acá puede haber diversas respuestas posibles. Desde el lado de los productores de conocimiento, es importante, y esto siempre está presente, es importante que se sepa qué se está haciendo, que el contexto social en el cual se desenvuelven, quienes pagan en definitiva o contribuyen a pagar en definitiva
los institutos de investigación, las prácticas de investigación, la infraestructura necesaria para la investigación, sepa que eso que están pagando cuando compran el kilo de yerba o el kilo de papa o, no sé, la televisión LED 55 pulgadas, esa pequeña parte que pagan va destinada a un grupo de personas que por lo menos tiene la intención de trabajar por el bien común. Cuando uno habla con las y los científicos, lo que encuentra es que, bueno, desean ampliar las fronteras del conocimiento en el campo que sean, con el objetivo de que se sepa más sobre eso. Y saber más significa que eventualmente ese mejor conocimiento sobre la realidad pueda transformarse en, no sé, acciones que contribuyen al bienestar. Ya sea o a una mejora de la productividad, o en el, yo qué sé, no sé si, no, por ejemplo, del saneamiento, a una mejor higiene, bueno, en fin, la salud, ni hablar, se comprende todo esto. O sea, por un lado están los productores del conocimiento interesados en transmitir, o en principio interesados en transmitir ese saber a un público no especialista y por tanto a través de un lenguaje no especializado, es decir, traducir de alguna manera lo que tiene un alto nivel técnico a algo que sea un discurso, sea una crónica periodística, que sin perder rigor, porque no es cuestión de decir, bueno, le digo cualquier cosa, ¿sí? Sin perder rigor, apuntando a aquello que es medular en el tema, pueda ser de comprensión para el público en general. También está la otra perspectiva, quizás más idealista, quizás más política. Un público informado es más capaz de tomar mejores decisiones. Más informado no quiere decir que cada uno sea especialista en el agro, en la electricidad, en corrientes marinas, en meteorología, no. Más informado es tener una especie de conocimiento general que permita, frente a una situación determinada y eventualmente profundizando un poco más en ese saber, como ciudadano me refiero, tomar decisiones políticas. El conocimiento científico sobre la realidad, la ampliación del conocimiento sobre la realidad, digamos, que sea una política pública en la comunicación para que esa ciudadanía esté mejor formada, en el mejor de los casos, mejor formada y capaz de tomar decisiones especiales.